Aquí tenemos un motor diésel del tipo en B seccionado para mostrar sus partes interiores. Este es un cilindro. Estos son los pistones. Aquí tenemos a las bielas y el cigüeñal. El movimiento recíproco del pistón se convierte en potencia rotatoria para el cigüeñal. Ahora veamos con mayor detenimiento lo que hace al funcionamiento del pistón. Hagamos una prueba muy simple. Se lleva gasolina pulverizada a un cilindro que posee un cable de níquel cromo en su interior y una bola ubicada en su parte superior. ¿Por qué salta la bola del cilindro? Esto sucede porque la gasolina pulverizada se enciende dentro del cilindro formando gases de combustión, los que se expanden y fuerzan a que la bola sea expulsada. A esa fuerza se la denomina presión de combustión. Un motor utiliza la presión de combustión para accionar los pistones y así obtener la potencia de trabajo. Este principio se aplica tanto a los motores a gasolina como a los motores diésel. En un motor a gasolina, la mezcla de aire y combustible entra al cilindro y se comprime por la acción del pistón. Esta mezcla de aire y combustible se enciende con una chispa y la presión de combustión empuja al pistón hacia abajo. Para encender la mezcla de aire y combustible se necesita una bujía. Los motores diésel no requieren de una bujía para el encendido del combustible. En otras palabras, el proceso de la combustión difiere entre los motores a gasolina y los motores diésel. ¿Y cómo puede encenderse el combustible sin una chispa? Los motores a gasolina utilizan gasolina para su combustión, mientras que los motores diésel utilizan petróleo. Hagamos una simple prueba para descubrir las características individuales de estos dos tipos de combustible. La gasolina se enciende rápidamente al acercarla al fuego directo, pero esto no ocurre con el petróleo. A ese fenómeno se lo conoce como inflamación. En otras palabras, la gasolina es más volátil que el petróleo. Hagamos otro pequeño experimento y veamos qué ocurre cuando se vierte petróleo sobre un platillo que ha sido calentado con un quemador a gas. El petróleo se enciende espontáneamente al tomar contacto con el platillo caliente. A ese fenómeno se lo conoce como encendido espontáneo. ¿Y qué sucede por otra parte con la gasolina? La gasolina no se enciende de la misma manera. La gasolina requiere de una temperatura mucho mayor para encenderse espontáneamente. Y esto quiere decir que el petróleo se enciende espontáneamente con mayor facilidad. Y al utilizar esta característica al máximo de sus posibilidades, es posible lograr la combustión del petróleo sin un sistema específico de encendido. ¿Se ha fijado alguna vez que la válvula de la bomba de aire se calienta al inflar el neumático de una bicicleta? ¿Por qué sucede esto?
La temperatura del aire dentro del cilindro llega a los 450 grados centígrados cuando éste es comprimido a una relación de 10:1. Y la temperatura es aún mayor, llegando a los 550 grados al elevar esta relación hasta 15:1. En otras palabras, a mayor compresión, mayor temperatura del aire. Los motores diésel operan sobre este principio. Se lleva aire solamente dentro del cilindro y se lo comprime para lograr una alta temperatura, y luego se inyecta el combustible dentro del aire. Al tomar contacto el combustible con el aire caliente, este se enciende, y la expansión de combustión que resulta de esto presiona sobre la corona del pistón. Encendido espontáneo por compresión. Ese es el principio por el cual operan los motores diésel. Veamos ahora lo que ocurre en un motor diésel. El aire que viene del depurador de aire entra a los cilindros. El combustible es bombeado desde el tanque de combustible por la bomba de alimentación y va al filtro de combustible. Luego, el combustible va a la bomba de inyección, donde es presurizado antes de enviarlo a los inyectores. El combustible presurizado es inyectado a las cámaras de combustión y se enciende al tomar contacto con el aire caliente. Veamos ahora los componentes separados del sistema de combustible. Para lograr una combustión completa, es necesario inyectar el combustible en forma de partículas finas dentro de las cámaras de combustión. Y este trabajo es efectuado por los inyectores. Se necesita gran presión para lograr el pulverizado adecuado. De manera que se adapta una bomba de inyección para entregar el combustible bajo presión. El combustible es bombeado dentro del filtro de combustible por medio de la bomba de alimentación. El filtro de combustible ha sido destinado a la remoción del polvo y del agua, los cuales pueden dañar el motor diésel. El combustible que ha llegado a la bomba de inyección es presurizado antes de que sea inyectado por vía de los inyectores. La bomba de alimentación, el filtro de combustible, la bomba de inyección y los inyectores son las partes importantes del sistema de combustible de un motor diésel. Los vehículos son utilizados bajo gran variedad de condiciones y por lo tanto es necesario controlar la distribución del inyectado y la cantidad de combustible que se entrega, y de esta manera adecuarlas a los requerimientos del motor. El regulador es el dispositivo que controla el volumen de inyectado de combustible de acuerdo a la cantidad de presión aplicada al pedal del acelerador, y el sincronizador es el que controla la distribución del inyectado. Aquí se muestra el regulador y el sincronizador seccionados para poder ver sus partes interiores. Cuando el vehículo sube una cuesta y por lo tanto se requiere una mayor torsión del motor, el regulador funciona de la manera ilustrada, permitiendo un aumento en el volumen del inyectado de combustible. En un motor diésel se inyecta un volumen medido de combustible en el aire comprimido de la cámara de combustión para efectuar una combustión completa, de tal manera que la cantidad de hidrocarburos y de monóxido de carbono en los gases del escape es relativamente pequeña. Estas son las características y los principios de los motores diésel. Veamos ahora las cámaras de combustión, las cuales son de gran importancia para la obtención de una combustión eficiente. Las cámaras de combustión de los motores diésel
pueden ser clasificadas en tres grupos generales: las de tipo de inyección directa, las de tipo de cámara de precombustión, las de tipo de cámara de arremolinamiento. Los motores diésel de inyección directa presentan una excelente eficiencia térmica y una gran economía de combustible, puesto que el volumen de combustible medido es inyectado directamente dentro de la cámara de combustión en la corona del pistón. En un motor diésel con cámara de precombustión, el combustible es combustido dentro de la cámara de precombustión antes de ser llevado a la cámara de combustión principal. Este tipo de motor diésel presenta una combustión suave y silenciosa. Los motores diésel con cámara de arremolinamiento se asimilan a los motores con cámara de precombustión en su diseño, pero poseen un arremolinamiento de aire comprimido relativamente mayor y el combustible es inyectado directamente al remolino. Este tipo de motor posee una gran velocidad de combustión y se adecúa al trabajo a gran velocidad. Consideremos ahora el cuidado y el manejo adecuado de los motores diésel. Puesto que el motor diésel depende del calor de compresión para el encendido del combustible, este tiene que ser necesariamente precalentado por medio de un sistema de precalentamiento antes de arrancar en frío. Al conducir un motor diésel se debe tener cuidado de no sobrepasarlo. El término sobrepasarlo se refiere a la condición de marcha del motor por sobre la velocidad máxima permisible. Para evitar sobrepasar un motor y no dañar los componentes vitales de este, se debe controlar la velocidad, particularmente cuando se deja correr el vehículo en la marcha baja, frenando con el motor. En algunos de los modelos se instala una placa con las indicaciones de velocidades máximas para las distintas marchas, y estas deben ser seguidas estrictamente. Se quedó sin combustible. Cuando el motor se detiene por falta de combustible, no puede ser puesto en marcha nuevamente al solo llenar el tanque, puesto que ha entrado aire al sistema de combustible. Para sacar el aire, hay que exsudar el circuito accionando manualmente la bomba de alimentación.
Es importante hacer el servicio del filtro de combustible regularmente, puesto que el motor diésel lleva consigo una bomba de inyección que puede ser dañada por el polvo y el agua. También es importante el uso de los aceites de motor de alta calidad especificados para los motores diésel. $80 años han transcurrido desde la invención del motor diésel por Rudolf Diesel, quien estaba lanzado en la búsqueda de una mayor eficiencia térmica. La investigación y el desarrollo han continuado desde entonces, siempre creando motores diésel que fueran más ligeros, más compactos, de mayor velocidad, mayor potencia, más silenciosos y de menor consumo de combustible. Y ahora ha llegado el momento de observar más detenidamente la amplia gama de posibilidades de utilización de los motores diésel. Los motores diésel compactos de gran potencia y velocidad se están utilizando en la actualidad no solo para vehículos de trabajo pesado, sino que también para camiones ligeros y automóviles de pasajeros. Pensamos que los motores diésel encontrarán una amplia gama de aplicaciones en una mayor variedad de campos de utilización, contribuyendo de esta forma a la conservación de nuestros limitados recursos naturales y a combatir a la contaminación ambiental.